Se dice que en Cali, cuando cae la noche, hay sombras que no nos pertenecen, sombras que llevan casi un siglo allí atrapadas en la cima de nuestro cerro más icónico, esperando el momento en el que el candado se rompa. ¿Qué más pues? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Yo soy Frank y esto es Francamente. Hoy no vamos a hablar de lo típico, hoy vamos a destapar una leyenda oscura y temida en nuestra ciudad, escondida, olvidada por nuestros abuelos. Nadie quiere saber de ella, pero existe. Hoy vamos a hablar de la historia del Buciraco. Muchas gracias a todos el apoyo en TikTok, en Instagram y en los shorts que me han pedido que hiciera esta historia, pero la historia completa. Entonces vamos a ella. Muchos conocen el Cerro de las Tres Cruces en Cali, pero muy pocos conocen la verdadera razón de por qué estas tres cruces están ahí. ¿Son un símbolo de fe? ¿Son un candado espiritual? ¿Qué son? ¿Por qué están ahí? Ahora sí prepárate, porque hoy te voy a contar la verdadera historia y francamente te van a poner los pelos de punta. Muchos creen que el Cerro de las Tres Cruces fue diseñado para hacer deporte, de mero entretenimiento, pero no, aquí les va la verdadera historia. Pero, ¿de dónde sale el extraño nombre del Buciraco? Para entenderlo tenemos que viajar hasta Cartagena de los años 1600. En aquel entonces, los registros históricos hablan de una entidad llamada el Bucirago. Los colonizadores españoles, cargados de sus propios miedos, lo señalaban como el causante de las pestes, las sequías y de la decadencia moral de la ciudad de Cartagena. Imagínense esto, la ciudad estaba sumida en el caos y la gente buscaba una explicación de las desgracias, de todo lo que les estaba pasando malo. Le dio un nombre a su miedo, el Buciraco. Los cronistas de la época describían a este ser como una sombra alada que se posaba sobre las iglesias, como si desafiara lo sagrado. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Cuando las cosas se pusieron insostenibles en Cartagena, dicen que el Buciraco no murió, simplemente se movió. ¿Y qué hizo? Miró hacia el interior del país, buscando un lugar donde su energía de caos fuera necesaria. Y lamentablemente encontró el Valle del Cauca, y más específicamente a Cali. El terreno perfecto para echar raíces. Y ahora, ¿por qué nuestro cerro? Justamente nuestro cerro. Cuenta la historia que en 1937 Cali vivía un ambiente de zozobra. La ciudad crecía y con este crecimiento venía el miedo a lo desconocido. Las leyendas cuentan que el Buciraco se volvió insoportable, manifestándose en incendios y desgracias que no tenían ninguna explicación lógica. Fue entonces cuando se tomó la decisión radical de instalar precisamente tres cruces en lo más alto de la cima del cerro. Pero esto no fue una simple obra religiosa como nos enseñaron desde pequeños. Este fue un ritual de protección. Las cruces fueron diseñadas como un candado espiritual, un ancla para enterrar al mal en lo más alto de la cima de la montaña y evitar que descendiera el corazón de la ciudad. Pero esperen, porque no les he contado lo más raro de todo. Si ustedes se ponen a investigar un poco y ya subieron a las tres cruces, la historia oficial habla de fe y de devoción, pero las historias de los abuelos, esas cuentan otra cosa. Se dice que el ascenso no fue una procesión alegre, fue algo silencioso, así, clandestino, que nadie se diera cuenta. Dicen que no fueron solo feligreses, hubo gente que subió en medio de la noche, cargando piezas de hierro y la madera que parecían haber sido bendecidas bajo ritos muy antiguos, lejos de la mirada del cura del pueblo. Cuentan que mientras instalaban la tercera cruz, la del medio, la más alta, el clima cambió en cuestión de segundos. Un viento helado bajaba por los farallones de Cali y dicen los que estaban allá arriba en esa época que juraron ver cómo esa sombra que se ocultaba allá arriba se retorcía, como si estuviera siendo quemada por los mismísimos metales de las tres cruces. Eso sí, no fue mucha gente la que llegó a la cima esa noche. Fueron solo los elegidos, los que conocían este oculto secreto. Dicen que los que participaron en este ritual terminaron marcados. Algunos, según cuentan las malas lenguas, nunca volvieron a ser los mismos. Como si algo en ellos, en ese pacto que hicieron, se les hubiera quedado pegados en el alma. Nunca volvieron a ser los mismos. Como si algo en ese pacto, en ese ritual, se les hubiera quedado pegado en el alma. Instalaron esas tres cruces no solo por mirar a la ciudad, sino para vigilar lo que se movía en los matorrales. Fue una arquitectura de miedo,
diseñada para que lo que estuviera encerrado se quedara encerrado allí, sellado por el peso de la fe y el hierro. Ahora sí, que aquí viene lo que más me deja pensando. Si este candado espiritual lo instalaron hace más de un siglo, ¿por qué todavía hoy, al subir al cerro, muchas personas sienten esa energía pesada? ¿Por qué los cerros siguen siendo el escenario de esos incendios? ¿No los pone a pensar un poco? ¿Será que el Buciraco aprendió a convivir con nosotros? ¿O es que acaso el candado se ha ido aflojando poco a poco con el pasar de los años? Y esa entidad ya no está tan atrapada como pensamos, sino que camina con nosotros, mimetizada en la rutina de la ciudad. ¿Qué tal? ¿No? La historia del Buciraco es el reflejo del miedo de una sociedad que ante lo que no puede explicar decide ponerle un nombre, cara y sello de piedra. Y ahora sí, cuéntame, dime ¿tú qué crees? ¿Has sentido algo raro al subir al cerro? ¿Has venido a Cali y te han contado esta historia que nadie la cuenta? ¿Crees que solo son cuentos de abuelos y ya? ¿O hay algo real en la oscuridad de nuestras montañas? Déjamelo saber aquí en los comentarios, que los voy a estar leyendo todos. Y si te gustó esta historia y quieres conocer la Cali que nadie conoce, que nadie quiere contar, la que no sale en las postales, te invito para que te suscribas. Y oíste, activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Si quieres que hablemos de la historia de tu ciudad, mándamela por DM, la investigamos y la contamos acá mismo. Y yo soy Frank y esto fue Francamente y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!